Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son la doctora Yashniot Romero Villa. Ella es licenciada en Psicología, licenciada en Educación, maestra en Psicología Clínica, maestra en Educación Especial, doctora en Educación Especial y egresada y docente distinguida IEXPRO. El maestro Juan Carlos Gutiérrez López. Él es licenciado en Psicología, maestro en Psicopedagogía y docente distinguido IEXPRO. Y la licenciada Mélida Janet Castro Santis. Ella es licenciada en Psicología e invitada especial del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean a un programa más de Conéctate con IEXPRO, donde vamos a hablar de un tema de mucho interés, que creo que es un tema importante para todos nosotros. Me presento, yo soy Pedro Enrique Marín y para mí es un gusto poder estar con ustedes en un programa más. El tema que vamos a abordar el día de hoy se titula Una mirada al cielo azul, comprendiendo al autismo un mundo diferente. Bienvenidos sean todos. Bueno, como podemos darnos cuenta, ya se encuentran con nosotros nuestros panelistas del día de hoy. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, les presento a nuestros invitados del día. Se encuentra con nosotros la doctora Yashniot Romero Villa. Ella se ha destacado como docente en diversos centros educativos, desde licenciaturas hasta posgrados en especialidades de trastornos de neurodesarrollo, psicoterapia de juego, psicoterapia con adolescentes, duelo infantil, psico-oncología, maltrato y abuso infantil y aptitudes sobresalientes. Ha participado en diversos diplomados y diversas especializaciones. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de tener la oportunidad de hablar sobre este tema y ayudar a los chicos, a las chicas y a las familias que necesitan estar informados sobre este tema. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, doctora. También se encuentra con nosotros el maestro Juan Carlos Gutiérrez López. Ha colaborado como psicólogo del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, en la Clínica de Parálisis Cerebral y Daño Cerebral en el Hospital Militar de Tuxtla Gutiérrez y en la Universidad de Servicios de la Educación Especial, talleres para padres en grupos de 100 personas, sensibilización y orientación a padres de familia y docentes, trabaja de forma directa en su consultorio en atención de trastornos y se desempeña como docente de maestrías. Fue colaborador en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular números 317, Departamento de Educación Especial. Participó en aprendiendo sobre el autismo Asperger a través del método Teach. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí con ustedes, pudiendo compartir y sobre todo sensibilizar y visibilizar acerca de este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerlo por acá, maestro. Y también se encuentra la maestra Mélida Janet Castrosantis. Actualmente labora en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Ha participado en diplomados en inclusión escolar y en terapia cognitivo-conductual en adolescentes con autismo. Cuenta con certificación en pruebas TASI, detección de autismo. Colaboró como coordinadora del Instituto Ángeles Clima Chiapas, Centro de Atención e Intervención en niños con autismo. Maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, contenta de poder participar en este en vivo tan importante y poder concientizar, ¿no? a toda la población de la importancia que tiene el hablar de autismo. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida maestra y bienvenidos sean todos ustedes. Y como bien sabemos, el tema que vamos a abordar el día de hoy es muy importante. Creo que conocemos el trastorno del espectro autista, que es como, bueno, más bien es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta en infancia y perdura a lo largo de nuestra vida, ¿no? Afectando principalmente la comunicación, interacción social y el comportamiento, mostrando una amplia variabilidad en formas de severidad de síntomas entre una persona y otra. Creo que nos hemos dado cuenta de que esta condición, ¿no? Es algo muy importante que nosotros debemos hablar y que más que nuestros especialistas que nos van a ayudar a poder comprender un poquito más acerca del trastorno del espectro autista. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestra pequeña dinámica del día de hoy? Bueno, vamos a iniciar. Doctora Yashni Ott, ¿qué es el trastorno del espectro autista y cuáles son los síntomas que se presentan ahí? Adelante, doctora. Gracias. El trastorno del espectro autista es parte de una gama denominada trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo, bueno, pertenecen a una de las categorías que existen en cuanto a las complicaciones que pueden enfrentar los pequeños o los seres humanos desde que están formándose en su etapa en la primera etapa de gestación, ¿no? El trastorno del espectro autista afecta la forma en que las personas se comunican y las personas tienen a veces dificultades para relacionarse, específicamente en las interacciones sociales, ¿no? Yo siempre les explico a los papitos cuando hablamos del tema que es como si no tuviéramos el diccionario social integrado, ¿no? Hay cosas que nosotros, nadie nos explica, pero por aprendizaje social, por deducción, por flexibilidad cognitiva, podemos ir apropiándonos. Y en estos casos, cuando tú cursas con un trastorno del espectro autista, pues se hace necesario construir ese glosario social, ese conjunto de estrategias para poder relacionarse en diferentes ámbitos. Es amplio el trastorno del espectro autista. Tiene mayor prevalencia en varones que en mujeres, aunque también ya algunos estudiosos han estado postulando algunas ideas de que, bueno, la cultura también influye mucho en que pueda estarse no visibilizando a las chicas con autismo o a las niñas con autismo, pero son cosas que tenemos que seguir estudiando y explorando, ¿no? Es una condición que es para toda la vida, no se quita, tiene carácter de presencia genética y bueno, pues estamos aquí para aprender juntos sobre ello hoy. Gracias, Pedro. No, gracias, doctora. De verdad es muy interesante, ¿no? Ir aclarando estas condiciones, ¿no? Sobre todo, justamente, ¿no? Aclarar las dudas, que es una condición que se presenta, que obviamente con una muy buena atención, digamos que las personas que presentan este trastorno del espectro autista o esta condición pueden hacer una vida bastante bien, ¿no? Por ponerle un nombre. Ahorita que comentaba esto en cuestiones de los síntomas, venía a mí una pequeña duda que a veces esto nos puede generar un poquito de incertidumbre. ¿Tendrá algún efecto la alimentación en esta condición
niños que presentan el trastorno del espectro autista? No sé qué nos podrá decir. Doctora, perdón. Juan Carlos es el especialista en eso. Ah, ok, sí, Adelante, Juan bueno, ahorita Carlos. vamos con, bueno, la lancé así como para que pudiéramos hablar un poquito acerca de ese tema, ¿no? Bueno, maestro, justamente iba con usted a darle la apertura. ¿Cuáles son las características del trastorno del espectro autista? Ok, gracias por la participación. Justo quisiera partir de la cuestión de la alimentación y tiene que ver con la pregunta, con las características. Una de las características es la selectividad alimentaria, ¿no? Dialogando con personas, me comentan que muchas veces no es el sabor, sino la textura, lo cual les molesta a la hora de masticar, ¿no? Dicen, esa sensación rugosa a la hora que estoy comiendo la zanahoria me molesta, me irrita, ¿no? Y comenzamos con una de las características, es la selectividad alimentaria. Ojo, que no es exclusiva de la cuestión del trastorno del espectro autista. Otra de las situaciones es estas dificultades en el contacto ocular o visual, que es ahí donde entra la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial para no confundirlo con una ansiedad, por ejemplo, una ansiedad social en la cuestión del autismo, ¿no? Pero podemos agruparlas en tres categorías. Las categorías son estas restricciones en las habilidades sociales, en el contacto social, en la interacción social. Lo otro tiene que ver con las alteraciones del lenguaje, que es la otra dimensión como características del trastorno del espectro autista. Y hay características de verbales y no verbales, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones y en la cuestión de la conducta, patrones repetitivos, ¿no? Con poca flexibilidad cognitiva, escasa tolerancia a los cambios. Hablo de cambios de lugar, cambios de hábitos, cambios de personas, ¿no? Básicamente son dos las dimensiones que contempla el DSM-5, pero en cuanto a características podemos agruparlas en estos tres rubros. Y respondiendo a la otra pregunta, en cuanto a la selectividad alimentaria, si existe evidencia de ello, se han hecho algunos metaanálisis en las cuales se han comparado la relación que existe entre el consumo de azúcar, gluten, con niños, niñas con trastorno del espectro autista y niños que no lo tienen. Y hay una diferencia no concluyente sobre la microbiota intestinal, ¿no? Hasta el momento eso es lo que hay en cuanto a la evidencia. Si hay una diferencia no concluyente, pero sí hay una diferencia entre los niños con TEA y niños sin TEA, por así decirlo. Y se ha comparado con la alimentación de los hermanos. Digo que no es concluyente porque hay algunas variables que se salen de control en las investigaciones, como qué come uno y qué come el otro en cuanto a la cuestión de los hermanos. Pero de manera general, en el grosso, han encontrado estas diferencias. Y en sí, pues al tener una selectividad alimentaria, es diferente, ¿no? Ahí puede haber deficiencia de algunos vitaminas, minerales que quedan fuera y se han probado al retirar alimentos con gluten, disminuir la cantidad de azúcar, disminuir la cantidad de carbohidratos y en algunos casos, no en todos, por eso no es concluyente, sí se ha encontrado diferencia en cuanto a disminución de la irritabilidad, por ejemplo, mayor concentración en lo que se refiere al trastorno del espectro autista, ¿no? Pero también si lo colocamos con niños sin autismo, también tiene esa situación, pero se están haciendo las investigaciones, no hay evidencia concluyente, pero sí hay información respecto a que la microbiota es distinta, ¿no? Gracias, maestro. Creo que es muy importante esta aportación que nos decía porque sin lugar a dudas es importante conocer esto, ¿no? Por eso muchas veces cuando inician un tratamiento o dentro de estas características, ¿no? Hacen mucho énfasis
en cuidar la alimentación de los niños, ¿no? Y hablo de manera generalizada, pero específicamente en los niños que presentan esta condición es ser más cuidadoso con los medicamentos, más sobre todo por el alto contenido de azúcares, ¿no? Que por lo que nos comentaba pueden haber alguna presencia o inclusive alterar un poquito ahí la conducta de los pequeños, ¿no? Sin lugar a dudas es muy interesante esto y creo que da para más, ¿no? Cuidar todo este proceso en cuestión de los procesamientos de la alimentación, una dieta saludable, justamente que hay que meterlo, ¿no? En unos hábitos para que ellos vayan teniendo una mejor calidad de vida, ¿no? En una cuestión nutricional, ¿no? Muchas gracias, maestro, por esta aportación. Y maestra Mélida, ¿existe alguna clasificación o niveles en el trastorno del espectro autista? Adelante, maestra. Ok. Como tal, existen tres niveles, que es el nivel uno, que claramente nos indica que necesita ayuda. El nivel 2 que es una ayuda notable, y el nivel 3 que es ayuda muy, muy notable. Pero es importante mencionar que el hecho de que existan estos niveles no significa de que el autismo no esté presente. Eh, como tal, el diagnóstico es trastorno del espectro autista. Estos niveles de ayuda van a depender de las habilidades que el niño tenga y con base a eso realizar diversos ajustes, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito social o incluso en el mismo hogar. Pero eso no indica de que el autismo vaya a desaparecer en algún momento, porque a veces se cree que por tener, digamos, autismo en nivel uno es como que en algún momento puede desaparecer los síntomas, o incluso en el nivel 3 que también, ¿no? Puede como empezar a variar estos tipos de ayuda, pero eso no indica que el diagnóstico vaya a desaparecer en algún momento. Eso es importante que cada una de las familias lo sepan y conozcan de estos niveles. Creo que, muchas gracias, maestra. Esto es importante, ¿no? Como bien mencionaba, conocer los diferentes niveles que tiene. Y creo que aquí daba un comentario muy acertado, ¿no? Acerca de estos mitos, ¿no? De decir, ok, tiene autismo nivel uno y casi lo dan, como que se elimina esta conducta. O una persona que tiene un nivel 3 como que es una persona o que no va a poder desarrollarse o tener estas habilidades, sino que va a tener complicaciones, no solamente en la cuestión de socializar, sino también en condiciones a nivel cognitivas. Creo que es muy importante tomar en consideración esta parte, ¿no? Otros que ahorita me está acordando es que también suelen, o lo que antes se creía, ¿no? Como Asperger, y lo metían, lo clasificaban como un autismo, y era así como que, bueno, es un autismo muy leve. No sé si nos podría comentar algo al respecto. Sí, sí, sí. De hecho, pues anteriormente era como Asperger, ¿no? Llamado, y pues creían que el tener eh, ese trastorno, pues únicamente era como sintomatologías ligeras o leves en algún momento. Actualmente ya es como tal trastorno del espectro autista, ¿no? Y con base a eso empiezan a diferir estos niveles, pero eso no da la pauta a que los síntomas vayan a desaparecer. De acuerdo a la intervención de manera integral que se haga, con base a eso, pues las habilidades se van trabajando y se van mejorando a tal grado de que estos niveles empiezan a digamos, a conjugarse, y es ahí donde nosotros podemos ir como, ok, mi hijo corresponde, digamos, a este nivel porque ha recibido un conjunto de terapias, un conjunto de trabajo, y con base a eso podemos proporcionar la ayuda. Pero como nuevamente repito, eso no indica o da la pauta a que vaya a desaparecer como tal el diagnóstico. Claro, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? Que el diagnóstico como tal, ¿no? El trastorno del espectro autista, como su nombre lo dice, es un espectro, ¿no? Es una gama de diferentes sintomatologías que se pueden ir presentando y obviamente va a variar, ¿no? Independientemente de los niveles, también la persona, el contexto familiar. O sea, creo que hay diferentes factores que pueden influenciar demasiado, ¿no? En la conducta de las personas que tienen esta condición.
No Sí, sé si claro. alguno de nuestros panelistas quisiera abordar algo con respecto a esto. Yo sí quisiera participar, Pedro, si me lo Adelante, doctora. permites. Gracias. Mire, en cuanto a los niveles de apoyo, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la colega. Algo que yo manejo mucho con los papás es explicarles que estos niveles de apoyo pueden variar en las etapas evolutivas, ¿no? Ahora, pueden ser diferentes para el nivel de apoyo que requiere en cuanto a la comunicación, puede ser nivel uno. Sin embargo, en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones sociales o de la interacción social, puede ser 2. Entonces, sí es importante como desmitificar esto, ¿saben? A veces algunos papás o algunos especialistas, me he encontrado con que a la hora que le dicen al papá que su hijo tiene autismo, y bueno, perdón que diga siempre hijo, pero es que es mayor la prevalencia en varones. A la hora que le dicen que su hijo tiene autismo, es como si lo minimizaran, ¿no? O sea, tiene autismo, pero nivel uno, ¿no? O sea, nivel uno, no pasa nada. No, no, sí pasa. Y está dentro del espectro, o sea, no hay autismo chiquito. O sea, o tienes autismo o no lo tienes. Y el nivel de ayuda que vas a recibir va a variar, es interactivo y relativo. Va a depender de tu edad cronológica, de los apoyos, de las barreras para la participación y el aprendizaje que esté enfrentando el chiquito en su proceso de inclusión, entre otras cosas, de su grado de inteligencia, de sus competencias lingüísticas. Entonces, bueno, para que los papitos sepan que esto es movible, o sea, es algo que se puede transitar y que a lo mejor en un tiempo va a permanecer estable, pero el niño cuando cambia de estar en la primaria y pasa a la secundaria, eh, puede cambiar. O sea, los retos y las exigencias del exterior van a ser diferentes, ¿no? Que es algo que también me gustaría por ahí que dejáramos sobre la mesa, ¿no? No, los chiquitos con autismo no se quedan siempre chiquitos, crecen. Gracias, Pedro. Claro, claro, doctora, ¿no? Y muy buena aportación porque es justamente da también en el clavo, ¿no? Desmitificar muchos elementos que se presentan ahí, ¿no? Hay que ver también el medio en donde se encuentra la persona, el medio de desarrollo, que es lo que va a ayudar también a que ellos puedan ir, no sé si sería la palabra correcta, ir sobresaliendo, ¿no? Ir como que aprendiendo nuevas cosas, generar vínculos, también identificar justamente estos problemas del lenguaje, porque ahí también suele confundirse un poquito, ¿no? Estos problemas del lenguaje, ahorita que lo mencionaba, ¿no? Con otras patologías que, bueno, más adelante iremos abordando. Maestro, no sé si quisiera agregar algo a este comentario. Sí, el contexto. Podemos hablar sobre los niveles y estoy de acuerdo que no son fijos, son orientativos, como la cuestión del diagnóstico y que todo depende del contexto. Puedo tener a dos niños de la misma edad cronológica, mismo grado escolar, pero que las demandas del contexto, por ejemplo, en sus competencias comunicativas, pueden ser distintas. ¿No? Entonces, estoy de acuerdo con la doctora en el sentido de que no es una cuestión estática lo de los niveles. Con los procesos terapéuticos, digamos, se pueden mover a nivel uno, nivel uno. Recordemos que son niveles de ayuda, no grados de autismo, niveles de ayuda que necesitan en los síntomas nucleares, ¿no? Dificultad en la comunicación. Puedo tener dos niños de la misma edad cronológica con las mismas dificultades de comunicación, pero contextos distintos. Puede haber un contexto A que no le demande tanto y no sea tan notorio, tan evidente y presente tantas dificultades y expectativas de los padres, pero puedo tener a otro niño de la misma edad cronológica y con los mismos niveles de ayuda, pero el contexto le es demandante, ¿sí? Entonces, es por eso bien importante que se realice una evaluación adecuada, precisa, única a la medida de los consultantes, ¿no? De las familias que acuden a los servicios de evaluación al respecto, ¿no? Y quisiera con ello dejar el puente para las siguientes preguntas.
Ok, muchas gracias a todos por estas aportaciones que sin lugar a duda vamos aprendiendo un poquito más acerca de este tema. Y bueno, ¿y qué les parece si vamos a conocer la opinión de las personas en nuestra cápsula preparada para todos ustedes, que se llama Y Exprésate? Adelante. Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos encontramos en el maravilloso Parque 5 de Mayo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy vamos a conocer la opinión de algunas personas acerca de un tema muy importante. Una mirada al cielo azul, conociendo el autismo. ¡Comenzamos! Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión nos encontramos con Gerardo Real. Gerardo. Dinos, ¿cómo podemos ser más inclusivos con las personas con autismo? Yo creo que indudablemente difundiendo ese diagnóstico lo comprendemos mejor y ante la comprensión sabremos cómo actuar ante ciertas situaciones. Hay personas con autismo que no toleran ciertos ruidos, hay personas que presentan ecolalia, que repiten la misma cosa, que para nosotros resulta ser complicado, pero para ellos es un sistema para poder tranquilizarse. Entonces, entre mayor conocimiento tengamos de ese diagnóstico, mejor sabremos cómo actuar ante ciertas circunstancias que se nos presentan en el día a día con el trato con las personas con autismo. La difusión que se hace de ese diagnóstico es importante para efectos de poder conocer y poder ayudar a las personas que presentan ese diagnóstico. Muchísimas gracias por tu opinión. Estimado Gandhi, dinos, ¿cómo crees que es la vida de una persona con autismo? Pues pienso que debe ser muy solitario, ¿no? Tal vez está un poco triste porque pues no socializan, no conviven con las demás personas y están en un mundo muy cerrado, por lo cual pienso que el arte les puede ayudar a sacar esos sentimientos. Oye, genial, muy buen aporte. Muchísimas gracias por tu opinión. Mauricio, dinos, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra autismo? Bueno, primero que nada pienso que son personas que necesitan ser más incluidas en la sociedad, ya que como tienen cierta, no sé si sea como una discapacidad o son personas que necesitan mayor atención, a veces son como que muy excluidas o las apartan, no las integran al grupo, ¿no? Entonces ellos, pienso yo que requieren mayor atención para poder, ¿cómo se podría decir? Ser incluidas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por tu opinión, estimado Mauricio. Y bueno, esta ha sido la opinión de las personas acerca del tema del autismo. Conozcamos más acerca de este tema con nuestro panel de expertos a través de Universidad IEXPRO. Volvemos al estudio. Bueno, ya estamos de vuelta de nuestra cápsula. Creo que son comentarios muy importantes que, sin lugar a dudas, la Vox Populi, ¿no? O sea, ver cómo las personas consideran y cómo ven esta condición, a mí me genera ahí algunas preguntillas, ¿no? Y dudas, ¿no? De cómo algunos todavía desconocen un poquito, o sea, saben de qué se trata, tienen como que esta noción, pero a la vez desconocen al mismo tiempo, ¿no? Mencionaba uno de ellos, no sé qué les pareció, no sé si es un trastorno o es algo, pero considero que es esto, ¿no? Así como que no sé quién de ustedes, mis queridos panelistas del día de hoy, gustaría dar como que una... ¿Qué les pareció la cápsula para empezar? Cualquiera de ustedes, así como que su punto de vista. Por un lado, me parece
interesante e importante que, bueno, a diferencia de hace, no sé, ¿qué le puedo decir? 10, 15 años, no se visibilizaba tanto, ¿no? Han habido, al menos en nuestro estado, personas que han impulsado esto con mucho cariño y mucho amor y que gracias a ellas hoy se conoce mucho más del autismo que antes. Como todo es un proceso de aprendizaje y hay como ciertos tabús, cierta información errónea al respecto, pero bueno, justo es una de las razones del por qué estar aquí el día de hoy tratando de colocar un granito de arena al respecto. Gracias, maestro. Y justamente íbamos a este siguiente bloque y pues iniciamos con usted, maestro. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos según el DSM-5 y los instrumentos más avalados para la detección del trastorno del espectro autista? Claro que sí. Em, eh, para nuestro público, en psicología, en medicina, en psiquiatría, hay un documento, un libro que se llama Manual Diagnóstico de los Trastornos eh, Mentales denominado DSM-5. Este empezó a operar a partir del 2014. Antes había un DSM-4 y se reúne, ¿no?, la comunidad científica relacionada a la salud mental para poder ir actualizando, ¿no? Es un acuerdo a nivel internacional y también existe el CIE 11, que es el manual de la OMS, como un análogo. En este documento del DSM-5 se abordan aquellos síntomas nucleares. Quisiera partir de ello antes de abordar los criterios diagnósticos. Cuando alguien llega y te consulta para saber si existe o no la posibilidad de que tenga trastorno del espectro autista, uno se fija en tres cosas. Le llamamos síntomas nucleares. El primero de ellos es las dificultades de la comunicación, ¿no? Ciertos indicadores que te van mostrando el camino hacia la posibilidad de un sí o de un no. La dificultad en la socialización, y patrones de conducta y actividades restringidas, como lo mencionaba, es parte de un algoritmo que viene en las guías clínicas. Una de ellas también son las guías del Hospital Psiquiátrico Infantil de la Ciudad de México, a las cuales mi sugerencia nos deberíamos de apegar los profesionales para ello. Y bueno, a partir de estos tres síntomas nucleares se derivan lo que son los criterios diagnósticos del DSM-5. Estos criterios son las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos. Es decir, no solamente es en casa, sino también en la escuela y también con los amigos. O sea, debe de cumplirse en estos tres contextos o en dos al menos para poder ser considerado como positivo este criterio, ¿no? Y es a lo largo de la infancia, ¿no? Ese es otro, no es que se suscitó hace un año el hecho de no querer tener contacto social y a partir de ahí no había ninguna dificultad. No, por eso es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que se presenta durante la primera infancia. Lo otro son las deficiencias en la reciprocidad socioemocional. ¿A qué nos referimos con esto? Son fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, dificultades en la interpretación de la pragmática, interpretación literal. Por ejemplo, esto está muy pesado cuando uno se refiere al trabajo y entonces estas dificultades en el trastorno del espectro autista lo retoman como peso, ¿no? Como si pesara mucho en cuanto a los kilos de dicho material. Una disminución en intereses, emociones o afectos compartidos. Me centro en alguna actividad, en algún juguete, en algún objeto, en el rostro de las personas específicos como las orejas, las mejillas, las uñas, el pelo, y les cuesta esta parte del fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Me comentan, por ejemplo, que adolescentes que cuando están conviviendo con otros adolescentes pueden centrarse en la charla de uno, pero cuando cambian la temática una y otra vez, me dicen, me desespero mucho porque apenas estoy tratando de comprender lo que me quiso decir uno cuando ya brincaron al tema. Entonces, por eso me desespero un poco. Deficiencias en las conductas comunicativas es un segundo criterio.
no verbales utilizadas en la interacción social, como la comunicación verbal y no verbal poco integrada, contacto visual, deficiencias en la comprensión y en el uso de gestos, poco expresivos en la parte de las facies, y un déficit en el desarrollo y mantenimiento de la comprensión de las relaciones, que sería uno de mis tercer criterio para ello, ¿no? Hay patrones repetitivos, movimientos estereotipados, como movimiento de las manos, ¿no? Ecolalia son algunas de las características en ello. Insistencia en la monotonía excesiva y inflexibilidad o rutinas. Son parte de los criterios del diagnóstico del DSM-5, ¿no? Para el autismo. Ok, muchas gracias, maestro. Creo que sin lugar a dudas es muy importante para las personas que se dedican justamente, ¿no? A esta área de la salud, poder identificar estos tres factores y estos tres elementos que hablaba a un inicio, ¿no? Yo aquí tomé notas y era, ¿no? Como para generalizar, tendría que ver, uno, la parte de la comunicación, que eso es un tema muy importante como una primera tópica, ¿no? Que hay que considerar. El segundo elemento tendría que ver mucho con la condición de la socialización, que creo que este también es un tema muy importante porque también se genera como una idea, no sé, me pueden ayudar a que aclarar esta duda como errónea, ¿no? De que una persona o un niño que tiene este trastorno del espectro autista no puede socializar, ¿no? Creo que también por ahí va esta parte, ¿no? Y el tercer elemento que hablaba sobre los aspectos conductuales, ¿no? Que también es muy importante hacer énfasis en estos elementos, ¿no? Creo que es importante considerar estos elementos para, como un parteaguas para poder generar, ¿no? Y estructurar bien los criterios diagnósticos y sobre todo lo que mencionaban hace ratito, un diagnóstico diferencial, ¿no? Para poder establecer bien y poder adecuar el tratamiento justamente como lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Los niveles de atención como mencionaban, ¿no? Ver de qué manera podemos ir ayudando a nuestros pequeñines y ir avanzando con esto, ¿no? Muchas gracias, maestro, por esta gran aportación. No sé si quería mencionar algo más. Pedro, Perfectísimo. yo sí quisiera acotar algo aquí Sí, adelante, interesante, doctora, ¿no? que espero que pueda ayudar a los papitos que nos escuchen. Miren, algo muy importante que debemos realizar cuando hacemos un diagnóstico de trastorno del espectro autista, primero es utilizar un sistema de clasificación internacional, que puede ser el DSM-5, pero también puede ser el CIE. Creo que va en la versión 11, no estoy segura, Juan Carlos, va en la 11, ¿verdad? Ok, entonces en el DSM-5 vienen unos especificadores. Entonces, yo cuando recibo a los niños y traen un diagnóstico, para mí es muy importante a la hora de que yo leo el informe psicológico o la evaluación psicopedagógica de los menores que llegan a solicitar la atención o que vienen por un diagnóstico diferencial. Hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, cuando tú haces un diagnóstico, debes utilizar la nomenclatura que viene manifiesta en los sistemas de clasificación en los cuales tú como científico te estás basando. Pero más importante aún es mencionar los especificadores. Hay un especificador que dice si se presenta con déficit intelectual acompañante o sin déficit intelectual acompañante. Y el otro es con deterioro o sin deterioro del lenguaje. Y es aquí donde quiero hacer la acotación. Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial muy fino entre los trastornos de la comunicación, entre ellos, por ejemplo, el trastorno del lenguaje y y el trastorno de la pragmática, porque puede llegar a confundirse con un trastorno del espectro autista. Y aquí sí importa mucho esos especificadores para que tú puedas diseñar un plan de intervención adecuado para los chicos y para las chicas. Entonces, es muy importante, uno, no dar por sentado que todas las personas con autismo no hablan o hablan mal. Y dos, tampoco dar por sentado que todos los que tienen problemas en el lenguaje son autistas. No, muy buena aportación, maestra. Creo que sin lugar a dudas esto marca un diferenciador importantísimo en esto, ¿no?
no generalizar, creo que eso es la palabra que estábamos buscando, creo que se acomoda bastante bien acá, se puede articular, no hay que generalizar. Por eso es muy importante, como bien mencionábamos, basarnos en los criterios, la práctica clínica y creo que sobre todo, ¿no? Nuestro ojo clínico, ¿no? Identificar conforme a nuestra práctica cuáles son estos elementos, a lo que me lleva justamente a la siguiente pregunta. ¿Existen comorbilidades del trastorno del espectro autista y cuáles podrían ser? Adelante, maestra Medila. Sí, ciertamente, ¿no? Retomando un poquito lo que decía la doctora, me voy a regresar un poquito en el tema. Sí es muy importante, pues, tener sobre todo las características del DSM-5, porque luego tendemos o tienden a dar diagnósticos que son muy parecidos, ¿no? Y ahí es donde crean confusión. Igual retomar, por ejemplo, el área familiar, el área social, y no solamente eh, lo que percibimos en el consultorio, o solamente quedarnos como con la parte de la observación, ¿no? Es muy importante saber del contexto escolar, saber del contexto familiar y la relación que el niño puede tener con sus pares también, ¿no? Ahora, en cuanto a las comorbilidades del TEA, precisamente eh, sí existe, y únicamente no es el diagnóstico, ¿no? No solamente es trastorno del espectro autista, sino que también pueden tener otras con a nivel neurológica, que estamos hablando de una epilepsia, de un deterioro motor o trastornos del sueño. Incluso pueden ser cognitivas, que tienen que ver con estas dificultades de aprendizaje, deficiencias en la comunicación, o bien está la parte psiquiátrica, que tiene que ver ya con un diagnóstico más específico, como es el TOC, como es bipolaridad o incluso hiperactividad, ¿no? Entre otros. También es importante mencionar que existen otras comorbilidades físicas, que tienen que ver con aquellos problemas gastrointestinales, ¿no? Que van muy de la mano con lo que ya decía el maestro Juan Carlos, esta parte de la alimentación, que es una característica importante en el TEA, la selectividad alimenticia, o bien puede ser cuestiones de alergia, trastornos del crecimiento, y todo esto pues se va caracterizando de acuerdo a pues a las comorbilidades que un niño con TEA puede presentar, porque a veces eh, creemos que únicamente es el diagnóstico y no puede ir con algo más, ¿no? Entonces, eso es bien importante poder conocer y saber, y pues poder también realizar una intervención, porque si el niño tiene una comorbilidad, digamos, no sé, física, que es lo que más se está frecuentando, que tiene que ver con estos problemas gastrointestinales, y queremos abordar otras cosas cuando antes tenemos que ver su estado de salud, pues que tiene que estar eh, bien para poder trabajar otras áreas. Ok, muchas gracias maestra, ¿no? Y sin lugar a dudas creo que como regresamos un poquito, no solo regresamos y regresamos, ¿no? Sino es que es tener en consideración estos elementos, ¿no? A veces una pequeña cosita puede marcar la gran diferencia, ¿no? Y esa gran diferencia aparentemente no pasa nada, pero todos sabemos que sí pasa mucho, ¿no? Entonces es tener en consideración estos elementos. Creo que los diagnósticos diferenciales también nos ayudan para aperturar esta visión y las diferentes, no sé si llamarle modalidades que se puede presentar. Recordemos que, como bien mencionaba ese ratito el maestro Juan Carlos, ¿no? Son niños totalmente diferentes. Podemos tener a los mismos niños con el mismo nivel, pero toda la parte cognitiva, toda la parte del desarrollo, todas estas cuestiones a nivel de socialización van a ser totalmente diferentes, ¿no? Muchas gracias por estas aportaciones. No sé si quisieran agregar algo en esta última parte acerca de las comorbilidades o damos paso al siguiente tema. Adelante, doctora. Gracias. Perdón por interrumpir, es que este tema me apasiona mucho y me implica de manera personal. Miren, algo
que quisiera también mencionar es que las personas con trastorno del espectro autista, la comorbilidad es más la regla que la excepción. Es decir, sería raro encontrar una persona de trastorno que curse con un trastorno del espectro autista y que no tenga comorbilidades. Una que quisiera mencionar que me ayudaría a la mejor a que también el público eliminara un mito que tenemos sobre el autismo es la discapacidad intelectual o el trastorno en el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Muchos de los chicos con trastorno del espectro autista van a cursar en comorbilidad con una discapacidad intelectual. Es algo que puede estar presente, ¿no? Es difícil de hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo si son chicos no verbales, y hay que tomarse respetuosamente el tiempo que sea necesario para agotar todas las escalas y todas las pruebas que están diseñadas especialmente para los chicos no verbales. El trastorno de ansiedad, yo he visto también que en comorbilidad se presenta mucho con los adolescentes que tienen trastorno del espectro autista. Y recientemente hablamos ya también de un trastorno del desarrollo en la integración sensorial. Entonces, pues hay que estar como pendiente de eso, aunque el trastorno del desarrollo en la integración sensorial no solo está presente en los chicos con autismo. Por eso luego nos confundimos. Es algo que es una comorbilidad en general en chicos también con TDAH y chicos con aptitudes sobresalientes. Muy buena aportación, doctora. Y justamente creo que este comentario muy acertado se articula con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existen fármacos o medicamentos para tratar el trastorno del espectro autista? Y aquí creo que es donde entra esta parte importante, ¿no? Y la importancia de un trabajo o de un equipo multidisciplinario. Adelante, doctora Yashni. Gracias, Pedro. Este, yo quisiera que nos quedara claro que no existe ningún fármaco ni ningún medicamento como tal para el autismo. Y aquí quisiera como hacer un paréntesis y que los papitos, pues sepan que no hay cura mágica para el autismo. El autismo es una condición irreversible, que con apoyo se puede eliminar barreras. Ahora, sí estoy a favor del uso del tratamiento farmacológico cuando es necesario por las comorbilidades. Entonces, como tal, el autismo no se medica porque tú tengas autismo o tu hijo tenga autismo. En personas o seres humanos que cursan con la condición de trastorno del espectro autista, y debido a sus múltiples comorbilidades pudieran requerir un trastorno farmacológico? Sí, claro que sí. Generalmente se usan, por ejemplo, antipsicóticos para manejar la irritación temperamental y la agitación. También se pueden usar algunos antidepresivos cuando existe ansiedad o cuando existe depresión. Y aunque no está tan indicado, en el caso de los chicos que tienen TDAH y autismo, bueno, a veces usan también los estimulantes, ¿no? Como el conocido metilfenidato. Por supuesto, algo que quede claro para todos y todas que nos escuchen es no podemos utilizar la automedicación. No podemos decir como mi comadre le da metilfenidato o risperidona o le da tal o cual medicamento, yo se lo voy a dar a mi hijo porque eso le va bien. Tampoco hay aceites mágicos, ni hay flores, ni hay comidas mágicas, ni hay ninguna terapia mágica. Si fuera así, yo ya la hubiera utilizado con mi hijo. No lo hay, ¿ok? Es un proceso de trabajo, de crecimiento, de esfuerzo y de entendimiento de la neurodiversidad. Entonces, bueno, pues cuando se hace necesario, los especialistas, como mis colegas que están aquí, del ramo de la inclusión, del ramo de la neuropsicología, del ramo de la educación especial o de la psicología, acudimos a un paidopsiquiatra o a un neuropediatra, que son quienes nos apoyan haciendo un equipo interdisciplinario para determinar cuáles serán los que van a prescribir ellos como expertos en el tema.
Muy acertado, doctora, ¿no? Y concuerdo con usted acerca de esto, ¿no? Y así como parafraseando, ¿no? El medicamento no cura, ¿no? O sea, no cura el trastorno del espectro autista, sino nos ayuda en algunos casos, ¿no? Para poder estabilizar y poder, obviamente, ¿no? Ayudarnos este equipo multidisciplinario para poder contener, poder trabajar y justamente, ¿no? Que también los niños que presentan esta condición puedan desarrollar su vida, porque en realidad sí son personas que pueden, no sé si estoy buscando la palabra correcta, ¿no? Para no errar en esta situación, pero son seres humanos, ¿no? Creo que esa es la palabra que estoy buscando y pueden hacer su vida. No me gusta utilizar la palabra normal, pero para fines explicativos lo voy a utilizar. Pueden aterrizar su vida, ¿no? Y es muy importante. Yo creo que aquí también entra un tema sumamente delicado, importante y que hay que hacer énfasis con los papás, ¿no? Y sería creo que la importancia también de la psicoeducación, informar bien a los papás de qué es el trastorno del espectro autista, cuáles son estas diferencias que existen, pero sin lugar a dudas el apoyo integral tanto de la familia como un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud nos van a ayudar, creo que en muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, pasamos a nuestro siguiente cuestionamiento. ¿Cómo ha cambiado la percepción del autismo en los últimos años? Hablamos de en conducta, en habilidades sociales, en lenguajes y sobre todo que creo que también un tema muy importante sería como que los títulos que se le pueden acuñir a los niños que tienen TEA, ¿no? Adelante, maestra Mélida. Gracias. Pues yo creo que el cambio ha sido bastante notable, ¿no? Ya el maestro Juan Carlos comentaba algo de en la cápsula que anteriormente se tenían como otros conceptos, ¿no? Incluso etiquetas que realmente no, actualmente no quiero decir que no lo están, pero yo creo que de alguna forma eh, la parte del autismo ha ido transformando, ¿no? Gracias a estas conferencias que de repente se dan o esta conciencia que crean entre los padres y son ellos quien van creando ciertas estrategias o herramientas hacia otros pupitos para que se puedan integrar mejor, eh, toda esta información que de repente también en las redes sociales o en el internet de repente encontramos y son favorables para aquellos papás que todavía empiezan con este proceso, ¿no? Porque ciertamente tienden a confundirse y es parte del proceso esta confusión o esta negación que se da en determinado momento porque eh, a través de las expectativas que tienen cuando van a tener un hijo, esta parte de la sociedad, esta parte de la familia y como todo es como un cúmulo de emociones, ¿no? Que al final pues realmente se van dando conforme el desarrollo del niño y con base a eso se van creando como este tipo de conciencia, ¿no? Y actualmente contamos con mucha información y yo creo que precisamente esta charla es para poder ayudar a los papás, ¿no? Que están todavía iniciando en este proceso. Yo creo que la doctora pues también tiene como esta experiencia, ¿no? De cuando inició a la actualidad y yo creo que no hay mejor aprendizaje que la vivencia propia del hijo y yo creo que eso puede aportar muchísimo, ¿no? Pero el cambio ha sido bastante eh, fuerte, diría yo, actualmente. Ok, muchas gracias, maestra, ¿no? Y sin lugar a dudas, creo que podemos notar el cambio en cuanto al trato, en cuanto al tratamiento, también el diagnóstico y sobre todo el impacto que va causando en las familias en la actualidad, ¿no? Así como antes había mucha desinformación, creo que hoy también existe todo lo contrario, ¿no? Hay fuentes informativas, podemos encontrar mucha información en internet, pero aquí nada más hago como que, entre comillas, ¿no? Hay que tener cuidado de lo que leemos y siempre asesorarnos de un profesional de la salud mental o de algún especialista que nos pueda orientar si estamos iniciando, ¿no? En este caminar, que también los papás, pues, no están solos, ¿no? Hay un equipo de apoyo para poder ayudarlos, ¿no? A encontrar ese caminito, ¿no? Muchas gracias, Claro. maestro. Y bueno,
¿Qué tipos de terapias son recomendables para el trastorno del espectro autista, ya sea a nivel globales, focalizados, que se pueden presentar hoy en la actualidad? Adelante, doctora Yashnet, ¿qué nos podría decir al respecto? Ay, está complejo. Bueno, miren, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es una jerarquización de las necesidades. Cuando hacemos el diagnóstico o cuando ya tenemos el diagnóstico y somos los papás, tenemos que hacer una determinación y priorizar, ¿no? O sea, hay, hay líneas de intervención conductuales, ¿no? Hay líneas de intervención sociorrelacionales, como las peers, las conductuales, como el análisis funcional o la terapia cognitivo-conductual. Hay líneas complementarias y alternativas, como la terapia de integración sensorial. Yo lo que quiero que quede claro, bueno, puedo seguir mencionando muchas, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que no hay una receta. No hay una receta, ¿no? Yo siempre trato de escuchar a mis colegas con los que llevamos los casos, el médico, el especialista en genética, porque bueno, algo que por ahí también escuché hace rato y se me pasó, pero aprovecho y hago un paréntesis, hay algunos trastornos genéticos que también implican el autismo, ¿saben? Hay recientemente, el año pasado, tenía yo un paciente con el que estábamos trabajando y había como una sensación de que yo sentía que podíamos avanzar y algo no me cuadraba. Y entonces, hay un síndrome, el síndrome de Prader-Williams, que no es tan de características físicas tan notorias, pero implica autismo. Y entonces, bueno, al final me ayudó la endocrinóloga, la neuropediatra y la genetista y encontramos que también tenía ese síndrome el pequeñito, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Entonces, regresando a los tratamientos, depende de la priorización. O sea, va a haber niños con los que vas a tener que focalizar, por ejemplo, la integración sensorial primero, porque si no, no puedes avanzar. Va a haber niños con los que vas a tener que trabajar los prerequisitos del lenguaje, ¿no? Como la atención, la memoria, la percepción. Va a haber niños con los que vas a tener que trabajar desde lo socio-relacional, ¿no? Entonces, bueno, vaya, por mencionarte algunas metodologías, podíamos tener el método Teach, el método Denver, que todas tienen sus reglas, sus edades, a quienes van dirigidas. Tenemos el IMPACT, el RDI, el HANEN, entre algunos otros. Seguro mis colegas ahorita van a poder mencionar otros que se me hayan pasado. Y bueno, una cosa son metodologías y otra cosa son estrategias. Hay que hacer bien clara la diferencia de eso, ¿ok? Ok, Gracias. muchas gracias, doctora. Y justamente este último comentario nos va a aperturar para la siguiente pregunta. Y justamente habla sobre eso, ¿no? ¿Qué estrategias pueden usar inclusive los docentes o los profesionales de la salud para apoyar a los alumnos o a los niños con trastorno del espectro autista? Adelante, maestro. Ah, una de las cosas que cuando nos toca evaluar a los niños es acudir a los docentes, a hacer entrevistas con ellos, acudir a los salones de clases, a ver esta parte de la observación, hacer algo que se llama análisis funcional de la conducta. Y uno se encuentra con docentes a veces desesperados, a veces desgastados, con docentes también muy entusiastas, muy comprometidos. Y hay varias herramientas que pueden hacer uso para poder apoyar. Y me parece que como los niños pasan 3, 4, 5 horas en el colegio, forman una parte muy importante en su proceso de desarrollo, le voy a decir. Uno de ellos creo que la primera estrategia sería la información, ¿no? Información
científica, hay que tener mucho cuidado con lo que están en las redes. No quiero decir marcas, ¿verdad? Pero a veces hay mucha información basura en las redes que en lugar de orientar terminan por tergiversar lo que se necesita en las aulas. Me parece que conocer un poquito de neuroplasticidad a través del trabajo de intervención con el maestro de educación física para poder aportar un granito de arena en lo que es la integración sensorial para los chicos, los niños, las niñas, los adolescentes. A mí me parece que el docente de educación física fue un papel muy, muy importante al respecto. He escuchado por ahí que hay una corriente que se llama neuroeducación física. Están por publicar un libro. Es una docente chiapaneca que está estudiando en la UNAM, por cierto, y eso es una de las estrategias, ¿no? La primera estrategia creo que es la información. La segunda me parece que tiene que ver con estrategias de regulación de la conducta, que no me dejará mentir, no me dejarán mentir mis compañeras, es una de las principales quejas de los docentes sobre cómo manejar en el aula cuando el niño no puede estar sentado en el asiento, prestarle atención, sale y entra del salón, ¿no? Le cuesta centrar la atención, le cuesta seguir los patrones de juego, le cuesta seguir los patrones en cuanto a la actividad o a veces sucede que hay una doble condición. Tenemos autismo y tenemos habilidades intelectuales, entonces es un niño que se acaba rápido los libros, que le comprende rápido a determinadas áreas del aprendizaje y entonces el docente tiene que ver, ¿no? Yo creo que es lo segundo, el manejo de la conducta en el aula, son algunas de las estrategias que se necesitarían. Lo tercero sería la integración con sus compañeros, ¿no? Estrategias de inclusión, disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación dentro de las aulas, cómo poder hacer trabajo en equipo. Y esto se necesita que se haga un proceso de sensibilización con sus compañeros en el aula, ¿no? Cómo hacer que participe más en las actividades y no solamente que participe más, sino que participe junto con sus compañeros y a través de sus compañeros. Esa es otra de las situaciones. Repito, la información, el manejo de la conducta en el aula y la participación. Y dejaría en este último punto trabajar en los prerequisitos de la lectura, escritura y cálculo en la etapa preescolar y conocer métodos alternativos para la enseñanza de la lectura y la escritura que puedan complementar lo que ya se realiza en el aula. Yo creo que son esos cuatro pilares sobre los cuales se podría trabajar en las estrategias docentes. Ok, muchas gracias, maestro. Creo que sin lugar a dudas estos tres últimos aportaciones que acaba de mencionar nos van a marcar un parteaguas para poder mejorar sobre todo en este proceso, ¿no? Y poder identificar muchas cosas. Ya para ir finalizando, me Perdón, Pedro. gustaría... Sí, sí, adelante, Sí, adelante, maestra. ok. Otro dato importante también es en la inclusión escolar, es partir acerca de los intereses de los niños, ¿no? Porque luego para realizar ajustes razonables dentro del aula, dentro de la escuela, a veces tendemos a realizar actividades que como adultos creemos que va a funcionar, ¿no? Y en ocasiones pues no es así, sino como dato importante para los maestros es partir a partir de los intereses del pequeño. Eso es bien importante para poder lograr ciertos objetivos, ¿no? Ya sea a largo o a corto plazo, pero esa es como la pieza fundamental para poder realizar estos ajustes. De ahí, pues, apoyarse a lo mejor de un tablero de comunicación, de una agenda, una economía de fichas, y con base a esas herramientas, hacer que el pequeño avance, ¿no? Eso es nada más como un dato importante. Ok, muchas gracias, maestra. Creo que también el comentario es muy acertado y me gustaría, ¿no? A invitar a nuestros panelistas si podían darnos una breve conclusión acerca del tema que abordamos el día de hoy. Me gustaría iniciar con usted, doctora Yashni. Gracias, Pedro. Bueno, el tema da para mucho, ¿no? Yo lo que les podría hablar es desde lo que yo he
tenido que vivir, desde lo que yo he tenido que cursar, desde cómo enfrentar el autismo dentro de la familia. Es algo que debe gestarte un movimiento, ¿no? Yo siempre digo, renovarse o morir. Entonces, el autismo no es sinónimo de fracaso. A ver, el que tú tengas autismo o el que tu hijo tenga autismo no define tu calidad de vida. Lo definen la cantidad y la calidad de los apoyos que tú tengas. Eso es lo que define tu calidad de vida. Entonces, bueno, mi mensaje va dirigido a los padres, no se desanimen, tampoco romanticen, a ver, tampoco romanticen que el bebecito azul y el angelito del cielo y esas cosas no lo ayudan, ¿ok? Necesitamos entender desde la psicoeducación qué es el trastorno del espectro autista, qué podemos y hasta dónde podemos y cuándo debemos. Entonces, eso es lo que yo podría compartir con el público, Pedro. Muchas gracias, doctora, y sin lugar a duda creo que estas recomendaciones van a ayudar mucho. Adelante, maestro Juan Carlos. Un agregado antes de terminar, que me parece que lo pasé por alto. Hay muchos instrumentos para la cuestión del diagnóstico, pero más que hablar del diagnóstico, hablaría de la evaluación. Más allá de las etiquetas, me parece que una evaluación tendría que incluir instrumentos que me ayuden a elaborar un programa de intervención, si no, no tiene ningún caso poderlo utilizar. Eh, Menciono esto porque hoy en día dentro del ámbito psicológico se están dejando atrás prácticas pseudocientíficas y lo voy a decir de esa manera, como el uso de instrumentos proyectivos, cuando tenemos tecnologías mucho más eficientes como el análisis funcional de la conducta. Hay escalas que la verdad me siento orgulloso de decirlo. Tenemos investigadores a nivel internacional mexicanos como la doctora Gallo, que es creadora junto con un equipo de trabajo 100% mexicano de instrumentos como Véanme o la prueba CRIDI, que son instrumentos hechos en México para lo que es la detección y el diagnóstico del autismo. Hay otras pruebas internacionales como la prueba A2, que sirve justo para poder realizar este diagnóstico, pero obviamente se utiliza la historia clínica como una herramienta fundamental y las entrevistas que se realizan a padres, ¿no? Porque uno puede tener cierta perspectiva, pero tienes que partir de las necesidades de tu consultante. ¿Qué quieren los padres? ¿Qué quiere el chico? Escucharlos a ellos, ¿no? Es una evaluación centrada en ellos, no en un documento que te permita dar el nombre. Me parece que eso es secundario, sino más bien escuchar a las familias qué pretenden, hacia dónde quieren ir, cuál es el proyecto de vida, cuáles son los apoyos, cuáles son las ayudas y partir de ellos, ¿no? Siempre la evaluación centrada en las personas, me parece, más allá que de un autismo centrada en las personas. Es una evaluación sensible a esas necesidades, solo que como agregado de esto que estábamos pasando por alto. ¿Qué puedo decirles? Tuve contacto con este tema en el 2011. Hoy esa persona con la que tuve contacto por primera vez con respecto al autismo está cursando la universidad. Lo he visto desde la primaria hasta ahora que está estudiando. Él sabe quién es y la mami que me está escuchando sabe quién es. Y está ahora en la universidad. Nos topamos hace poco y dice, ¿te acuerdas cuando conociste a mi hijo? Sí, me acuerdo todavía. Pues mira, está en la universidad, y contra todo pronóstico está estudiando en este momento una licenciatura a quienes mando un fuerte abrazo, ¿no? Entonces, es un recorrido ya de 14, 15 años, por eso lo digo, que hoy se visibiliza más y creo que tenemos que seguir empujando a los profesionales a brindar información basada en evidencia a papás, a mamás, respecto al autismo, sobre todo para intervención y que puedan tener las mismas oportunidades de calidad de vida que se deberían de tener. Con eso cerraría. Ok, muchas gracias, maestro, ¿no? Excelente aportación. Y maestra Mérida, ¿algo que quisiera aportar para ir concluyendo? Sí, de hecho es pues
ahora sí que tomar en cuenta todo lo que se abordó en este en vivo, ¿verdad? Porque yo creo que todo es importante desde los intereses del pequeño, desde hacer una evaluación correcta y dentro de la evaluación saber qué instrumentos aplicar y no quedarse únicamente con ello, ¿no? Sino agregarle la entrevista clínica, lo que ya decía el maestro, una observación escolar, las experiencias de la propia familia incluso, porque a veces pasamos por alto ese punto cuando es lo más importante, ¿no? Saber escuchar a la familia y a partir de ahí diseñar objetivos que pueden favorecer los recursos de la misma, a lo mejor y hacer una valoración más profunda y no únicamente quedarse con pruebas de tamizaje, hacer, no sé, con pruebas estandarizadas como el ADR, y que esas son pruebas que nos van a permitir tener como un complemento más, ¿no? En conjunto con lo anterior, yo creo que eso es bien importante y no únicamente quedarse con lo que creemos o con lo que nos dicen, ¿no? Es tener como diferentes opiniones y a partir de ahí poder hacer una intervención correcta de acuerdo a la edad, de acuerdo a las necesidades de cada pequeño. Ok. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a nuestros panelistas. Agradecemos por sus aportaciones, ya que creo que ha sido de sumo interés para todos nosotros poder conocer más acerca de este tema, que sin lugar a dudas es un día lleno de aprendizajes. ¿Y qué le parece si vamos a la sección de nuestras preguntas? Gracias. Bueno, tenemos nuestra primera pregunta y dice, Miller GC, ¿por qué siempre es más alto el índice de niños y no niñas? Porque está comprobado que hoy una gran diferencia. Eso nos pregunta. Adelante, ¿quién gustaría tomar la participación? ¿Doctora? Ok. Bueno, lo que marca la epidemiología o los estudios que hay es que la presencia es mayor en los varones, ¿sí? Es 6-1, es decir, 5 veces más va a haber varones con trastornos del neurodesarrollo, no solamente TDAH. ¿M? Entonces, pues eso es lo que marca la prevalencia, ¿no? O sea, es lo que los estudios nos dicen. Es más grande en varones la presentación. Sí, Juan Carlos. Oh, Adelante. sí, adelante. Maestro, ¿quería Sí, aportar algo? sí, sí, al respecto. Es bien interesante cuando uno de pronto, no sé, llevas 20, 25 evaluaciones y aparece una niña con la sospecha y uno comienza a ver cómo la familia se dio cuenta. Pero desde mi experiencia, cuando me ha tocado, son niñas de 13, 14, 16 años que pasaron desapercibidas durante el preescolar, la primaria y la secundaria. No sé por qué a esta edad no me ha tocado pequeñas de 3 de preescolar. Y es curioso, creo que agregaría a esto que menciona la doctora Yashinot, es que hay más niños diagnosticados que niñas, porque los síntomas en las niñas son más sutiles. Lo diré, en mi caso es más difícil realizar un diagnóstico, una detección en niñas que en niños, porque en verdad pasan desapercibidos y tiene que ver con cuestiones culturales en nuestro país donde las niñas eh, tienen que ser, porque así lo hemos aprendido, ¿no? Más calladas, más quietas. Esta parte de las diferencias en cuanto a educación de género, entonces pasan desapercibidas durante este proceso. Hablo desde la experiencia. Me parece que hay un mejor diagnóstico en niños porque desde pequeños los síntomas son más evidentes que en las niñas, ¿no? Es más evidente en las niñas cuando hay escaso contacto visual y hay una diferencia también estadística, si usted observa en los cuadros de honor de las escuelas, en primaria y en secundaria va a encontrar más niñas que niños.
en los cuadros de honor con más altas calificaciones, porque el desarrollo cognitivo, en el caso de las niñas, va ligeramente mayor en comparado con la edad cronológica. Entonces, no va a encontrar esas diferencias. Esto último es una hipótesis de su servidor, que tenga déficit en la cuestión del aprendizaje. Me parece que, y aún no se está estudiando la parte genética. Actualmente se está desarrollando un estudio en una universidad de Francia para ver las diferencias en cuanto a sexo en el diagnóstico del autismo. Está participando dos investigadores mexicanos, actualmente de los más reconocidos, y están desde hace 2 años indagando la causa, si es que existe una causa genética al respecto en cuanto a la diferencia de la prevalencia entre niños y niñas. Ok, muchas gracias, maestro. Creo que esto es un dato, diríamos, un dato curioso, ¿no? Pero tiene que ver mucho tal vez con estas mismas condiciones y lo que comentaba, ¿no? Tal vez el contexto es lo que puede dificultarse un poquito para poder generar un diagnóstico. Y bien, vamos a la siguiente pregunta. Araceli Pérez dice, ¿a qué edad los empieza a atender el paidopsiquiatra? Creo que se refiere a la atención a niños. Mm, no sé, maestro. Eh, Tiene que ver con la identificación de las dificultades, ¿no? Cuando la familia detecta que algo no está bien, van al psiquiatra. Eh, Conozco situaciones que desde los 3 años acuden para la detección y diagnóstico. Incluso hay papás que observan muy bien y se percatan. Me dice, es que yo sabía que algo era distinto entre su hermano y él. Y al año y medio me comencé a dar cuenta, ¿no? Que algo no estaba bien. Sobre todo, un punto de corte cronológicamente hablando es el desarrollo del lenguaje. Estamos hablando entre el año 8 meses y los 30 meses de edad, donde se da esta explosión del lenguaje. Y justo es un punto interesante. Hay indagaciones donde se han hecho pruebas de balbuceo entre los 6 a 8 meses, y luego les dan el seguimiento a lo largo del tiempo, que puede ser un indicador, ¿no? La aparición tardía del balbuceo como un indicador de un probable autismo, pero sí hay casos que desde entre los 2 y los 3 años comienzan a llevar a los niños al psiquiatra para el diagnóstico. Ojo, no estoy hablando del tratamiento farmacológico, sino de la cuestión del diagnóstico, ¿no? Me parece que a esta edad, complementando la pregunta, las terapias de integración sensorial pudieran ser un favorecedor muy importante para un mejor pronóstico. Ok, muchas gracias, maestro. Y bueno, nuevamente darles las gracias a nuestros panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Sin lugar a duda, creo que es una tarde llena de aprendizajes. ¿Y qué les parece? A nombre de la Universidad IEXPRO vamos a pasar a dar lectura de un reconocimiento que con mucho gusto se los haremos llegar. Y menciona... se otorga el presente reconocimiento a la doctora Yashni-Ott Romero Villa, al maestro Juan Carlos Gutiérrez López y a la licenciada Mélida Janet Castro Santis por su destacada participación en el programa de Conéctate con IEXPRO, una mirada al cielo azul, comprendiendo el autismo, un mundo diferente, realizado en las instalaciones de la Universidad de IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 11 de abril del 2025. Acá está, aquí se los vamos a guardar y nuevamente muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sin lugar a duda, esto fue una tarde, nuevamente lo repito, ¿no? Llena de aprendizaje para nosotros, para los profesionales de la salud y sobre todo para los padres de familia. Y creo que lo más importante es buscar los espacios, buscar y asesorarse de especialistas en el tema para poder aclarar todas las dudas. Y nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a este magnífico evento y bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de Conéctate con IEXPRO. Universidad de IEXPRO ofrece una amplia oferta de programas educativos desde licenciaturas hasta
posgrados. Recuerden seguir nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde encontrarán también nuestros programas grabados y mucha información interesante. Y sin lugar a dudas, aprovecho para invitarlos el siguiente mes con el tema Reconociendo las señales del acoso escolar. Sin lugar a dudas, yo me despido, soy el maestro Pedro Enrique Marín Piñón y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.